A ver, en Anas Guayú EPSI, nuestra misión va mucho más allá de la salud física, ¿saben? Se trata de proteger el bienestar de toda nuestra gente. Y hoy en día, en este mundo digital, eso incluye algo valiosísimo: su información. Seguro conocen nuestro lema: juntos gestionamos salud. Y es que esa frase es el corazón de todo lo que hacemos. Justamente por eso vamos a ver cómo la seguridad de la información es parte de esa promesa. Porque gestionar la salud también es cuidar con recelo los datos que nos confían. Entonces, que quede súper claro, esto de la seguridad de la información no es solo un tema técnico del área de sistemas, para nada. Es la base de la confianza y del servicio que le damos a cada uno de nuestros afiliados. Es un compromiso que nos tomamos muy en serio. Bueno, entremos en materia. Para entender bien nuestro rol, vamos a usar una imagen muy sencilla. Piensen en nuestro acceso digital como si fuera un juego de llaves. No es solo un usuario y una contraseña, son literalmente las llaves que abren las puertas a la información de nuestra comunidad. Es que cada cuenta de usuario, esa que usamos todos los días, es nuestra identidad digital. Y ojo, es un activo valiosísimo para la organización. Es la herramienta que se nos da para hacer nuestro trabajo y servir a nuestra gente. Por eso hay que protegerla como lo que es, un tesoro. Y aquí se ve clarísimo la responsabilidad que tenemos. El acceso autorizado, bueno, es simplemente usar la llave correcta en la puerta correcta, preciso y profesional. Por otro lado, el acceso no autorizado, eso es como intentar forzar una cerradura. Pone en un riesgo gigante a todo el sistema y a nuestra gente. Ok, entonces, ¿cómo usamos bien estas llaves? Miren, no se trata de un montón de reglas para complicarnos la vida. Pensemos en esto más bien como el código de honor de un guardián. Un código que todos los que cuidamos esta información debemos seguir. Y aquí hay un principio que es fundamental, de verdad. Se llama el principio de mínimo privilegio. Solo un poco técnico, pero es súper simple. A cada persona se le dan solo las llaves que necesita para hacer su trabajo. Ni una más, ni una menos. Esto nos protege a todos y reduce cualquier riesgo al mínimo. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? El manejo de estas llaves sigue un proceso muy estricto, y por una buena razón. Primero, todo acceso se pide de manera formal. Segundo, el líder del área tiene que decir, sí, esta persona de verdad lo necesita. Y tercero, y esto es clave, en cuanto un acceso ya no es necesario, ¡pum!, esa puerta se cierra de inmediato. Hablemos ahora de nuestra primera línea de defensa. La más importante, quizás, la contraseña. Imaginen que es el secreto para abrir su candado personal. Tiene que ser fuerte y, por supuesto, completamente secreta. Y si se tienen que acordar de un solo número de todo esto, que sea este: 12. Uno podría preguntarse, ¿y por qué 12? Bueno, la razón es simple. Una contraseña de 8 caracteres. Hoy en día, una computadora la puede descifrar en minutos. ¡Minutos! Pero una de 12 le podría tomar siglos. Así de grande es la diferencia. Y para que esa defensa sea de verdad sólida, aquí van unas reglas de oro. Hay que mezclar diferentes tipos de caracteres. Claro, jamás, pero jamás de los jamases, reutilizar contraseñas. Y lo más importante, nunca, bajo ninguna circunstancia, compartirla con nadie. Y siempre que se pueda, hay que usar la autenticación de 2 factores. Es como ponerle un segundo candado a la puerta. Además de la llave, se necesita un código que llega al celular. Doble seguridad. Ya vimos cómo cuidar nuestras llaves, pero ahora tenemos que hablar de algo muy serio. ¿Qué pasa cuando esa protección falla? Cuando esa confianza se rompe. Las consecuencias son muy reales. Vamos a detenernos un momento a pensar en esto. ¿Qué podría pasar por un pequeño descuido? Por dejar la computadora desbloqueada o compartir una contraseña solo un momentito. ¿Cuál es el impacto real de algo así? Pues el problema es que no es una sola cosa, es una reacción en cadena. Un solo error puede llevar a la suplantación de identidad, a que se filtre información de salud delicadísima, a sanciones legales para nuestra entidad y, lo más grave de todo, a un daño directo a nuestros afiliados. Y este es el punto más importante de todos. Al final del día, más allá de cualquier multa o problema técnico, quienes pagan el precio más alto de una falla de seguridad son las personas a las que servimos. Proteger su información es, literalmente, protegerlos a ellos. Y todo esto nos lleva a una idea clave.
La seguridad no es tarea de un solo departamento o de una sola persona. No, es un escudo que construimos y sostenemos entre todos, todos los días. Y sostener ese escudo es más fácil de lo que parece. Se basa en hábitos diarios, súper sencillos, como usar solo la información que de verdad se necesita para el trabajo. O si se ve algo raro, reportarlo al instante, sin dudarlo. Y un gesto tan simple como bloquear el equipo cada vez que uno se levanta. Son pequeños actos, pero con un impacto gigante. Así que quedémonos con esta idea. Cada persona que trabaja en Anasguayú EPCI es un guardián. Nuestra vigilancia colectiva es la mayor fortaleza que tenemos para proteger no solo los datos, sino a las personas y a la misión que representamos. Entonces, la pregunta final no es sobre qué dice el manual, sino sobre lo que cada uno va a hacer. La pregunta que nos queda es, ¿cómo va a actuar cada uno como guardián de nuestra comunidad hoy mismo?